Bueno, buenas tardes ya a todos. No sé los que habéis estado en la primera mesa, pero bueno, hemos hablado de la transición energética y evidentemente está muy centrada en el tema de la edificación, vehículo eléctrico, todo lo que sería las renovables, la fotovoltaica, y todo eso ocupa mucho nuestra atención, ¿no? Es de plena actualidad. Pero yo creo que hay un tema fundamental, un factor competitivo, como decía al final de la anterior mesa, y que habría mucho por hacer, porque se está hablando de industria punto 5, cuando la punto 4 todavía está en pleno desarrollo, ¿no? Y sobre todo en poca aplicación a nivel industrial. Entendemos que tiene mucho potencial. Vosotros ya lo corroboraréis como expertos y como personas que estáis en el día a día continuamente dentro de ese contexto, ¿no? Pero pienso que ahí también las empresas instaladoras tenemos un potencial brutal de desarrollo de negocio, un trabajo muy especializado, muy cualificado y por lo tanto bien retribuido, o así debe serlo, o como así lo tenemos que proponer nosotros. Y yo creo que las personas que tenemos, es un lujo tener estas personas aquí, porque son personas que están continuamente en el mundo de la industria y que nos pueden aportar muchísimo conocimiento en torno a ello. Yo les voy a hacer pocas preguntas, más bien casi prefiero que vosotros os baséis en vuestra experiencia para lanzar el mensaje que consideréis que es más oportuno. Pero bueno, sí que un poco como preguntas, pues un poco en relación a lo que hemos hecho antes. Perspectivas a corto plazo, o sea, dentro de lo que es la industria 4.0, todas las aplicaciones, lo que sería el mantenimiento preventivo, predictivo incluso, más que preventivo, predictivo, ver un poco las escalas que hay, que el que se está haciendo muchas veces es correctivo, tapando agujeros cuando debemos de ir a... Tenemos tecnología, tenemos herramientas, tenemos conocimiento para ir mucho más allá y sobre todo porque ahí tenemos muchísimo valor que aportar en un cliente industrial donde el tiempo es oro, donde una parada de producción es tremendo, la pérdida que se puede producir, que las consecuencias de cualquier fallo tecnológico son quizás mucho más graves que en otro contexto, ¿no? Con lo cual, luego no solamente que esta tecnología, la realidad aumentada, la ciberseguridad, en fin, todo ese contexto que yo creo que es muy amplio, que no solamente en el ámbito más puramente industrial o la industria más intensiva o la industria más pesada, sino pequeñas pymes que tienen sistemas cada vez más automatizados, más exigentes, incluso pues bueno, el incorporar la inteligencia a los cuadros eléctricos para de alguna manera pues supervisar o detectar contingencias, ¿no? A partir de ahí yo ya he hablado demasiado y el turno lo tenéis vosotros, ¿eh? Podemos empezar, si queréis, por José María Ciscar, que quizás tu perfil es un poco distinto. Aquí hay fabricantes, hay distribuidores y tu perfil es más también de la propia industria, ¿no? Desde la propia industria, ¿de acuerdo? Con lo cual tienes el conocimiento del proveedor y del cliente a la vez, ¿eh? Con lo cual empezamos por ti, ¿de acuerdo? Bueno, pues Juanjo, como decías, bueno, un placer estar aquí con vosotros y compartir, bueno, por esta mesa redonda para poder transmitiros un poquito lo que hacemos nosotros concretamente dentro de la industria 4.0. Bueno, nosotros tenemos unos sistemas muy específicos para industrias como son papel, cartón, madera, plásticos. Bueno, adaptándonos realmente a lo que es a la necesidad de lo que es del cliente, los problemas que tienen en el día a día. Entonces, bueno, voy a resumir porque esto puede ser muy extenso, ¿no? Entonces, en lo que nos basamos al final es en tener un control total de lo que es de la cadena de producción, tanto en lo que es en la producción, en el mantenimiento y en los consumos tanto energéticos como de materias primas de los procesos. Entonces, para resumiros un poco, tenemos lo que es el hardware y el software desarrollado a medida para cada aplicación, porque al final necesitamos la información del cliente para ver en qué estado está y cómo tratar esos problemas para poder darles una visibilidad a tiempo real. Y bueno, ahí lo que diferenciamos un poco es que no dependemos de sistemas que están integrados dentro de las máquinas como los propios PLCs o lo que goberna lo que es toda la cadena de producción, o sea que hacemos actuaciones concretas dentro de procesos muy concretos, ¿no? Como son, por ejemplo, voy a poner una causa de consumos de colas, ¿no? Las colas pues, es un problemón para el tema del packaging,
con la subida de los precios y con todo el tema de los desperdicios, pues al final se están metiendo en unas pérdidas de bastante dinero, ¿no? Y entonces, bueno, pues interactuamos sobre esa acción de cómo hacer un control de la cola que se aplica a cada caja de cartón, ¿no? Dependiendo del modelo, de los pesos y demás, ¿no? Bueno, por así hemos conseguido ya optimizar ese proceso y hemos evitado pues, esas pérdidas, ¿no? En cuanto a desajustes de lo que son de la máquina. Al final la máquina tiene un desajuste por el funcionamiento diario y, bueno, pues eso tiene que estar regulado y controlado para evitar pues unas pérdidas como las que están teniendo, ¿no? Entonces, ya digo, hago ese punto concretamente porque hay muchos más, pero quiero hablar de cosas que son muy específicas para poder optimizar lo que es la producción y, sobre todo, luego el control, ¿no? Perfecto. Entonces, eso, pues bueno, está todo, vamos, a tiempo real, están los informes, hay alarmas, se están enviando esas alarmas a los usuarios que ellos necesitan y, bueno, y han mejorado muchísimo bajar los consumos en este aspecto de las colas y, bueno, vemos que vamos avanzando, ¿no? En proyectos. Luego, al final, pues también tenemos el control de la producción, tenemos el control de mantenimiento, tenemos el predictivo, tenemos el preventivo. O sea, ponemos sensores en sitios concretos para poder adelantarnos a esas roturas, ¿no? Por desgaste de funcionamiento, con lo cual evitamos, como antes decía Juanjo, un problema en la industria, que una parada al final son muchos euros que se pierden, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la exposición que quería hacer. Muy bien, pues muchas gracias, José María. Bueno, Ángel, tú como distribuidor especialista en el tema desde hace muchos años, pues bueno, la industria realmente creció mucho en los años 70 del siglo pasado. Había muchos elementos electromecánicos, luego entró la electrónica y ahora ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que de alguna manera vosotros estáis? Datos. ¿Datos? Tenemos datos. O sea, el dato dicen que es el petróleo del siglo XXI, ¿no? Sí. Sí. Pues cuéntanos, ilústranos sobre el dato. En España tenemos tantos datos como tiene el resto de Europa, pero no sabemos qué hacer con ellos. No estamos preparados para gestionar esos datos y para sacar conocimiento de esos datos. Exacto, o sea, hay información pero no hay conocimiento. Eso es. En realidad, lo único que hace falta es que haya gente formada para afrontar todo eso, ayudar al cliente final, porque en realidad es el cliente final el que va a utilizar esos datos. Hace falta que la gente esté preparada para ayudar a las empresas, que cada vez van a necesitar más gente cualificada para hacer ese tipo de trabajos, para hacer la instalación necesaria para aprovecharse de esa tecnología que sí que hay, porque hemos estado estos últimos años padeciendo guerras y pandemias, pero las grandes fábricas de producto no han parado. No han parado de estudiar, de sacar productos nuevos y, queramos o no, vamos a tener que utilizarlos. El problema que tienen es de suministro ahora. Ahora sí, pero esperemos que eso se acabe pronto. Sí, bueno. Esperemos que eso se acabe pronto. Materias primas, vamos mal, de materias primas. Sí, pero aún así Schneider, Siemens, no deja de estudiar, no deja de sacar productos nuevos y cada vez más las fábricas de producción se están empezando a dar cuenta de que ahorran muchísimo dinero, pero muchísimo dinero, previendo los acontecimientos, previendo ventas, previendo compras. Se ahorra mucho dinero. El manejo del dato es fundamental y lo va a ser cada vez más. Sí, porque ahora mismo con el Big Data ya no solamente es una cuestión de proceso industrial, de control del proceso industrial, sino que a una fábrica se le puede decir desde un punto de venta en Singapur cuál es el stock que tienes que tener disponible dentro de 3 días y establecer un proceso de producción a partir de ese dato, ¿no? Zara en 2014 compró 500 millones de chips RFID. Sí. Con eso ha conseguido que sus tiendas
estén mejor orientadas respecto de la zona donde están ubicadas. Es así, sí, sí. Sí, sí, es un proceso muy integral, Sí. muy transversal. Bueno, Carlos, y hombre, Schneider, empresa que conozco bien, digamos que tiene muchos datos que aportar también, ¿no? Sí, en esta sí, mesa. sí. Tenemos muchos datos y bueno, lo primero quería agradeceros a ti y a Select por invitarnos a esta mesa y recogiendo vuestros comentarios y un poco por ponernos en contexto y dando un mensaje de esperanza. Estamos en un momento de desaceleración, todos lo sabemos. Se ha sumado además la guerra y la incertidumbre de la guerra, pero a pesar de esto, las perspectivas dentro de nuestro sector este año van a ser de un crecimiento entre un 5 y un 10% y surgen toda una serie de oportunidades dentro de la digitalización. La necesidad de los instaladores es encontrar nuevas vías de negocio y, como hemos visto en la charla anterior y hemos empezado a ver en esta, hay infinidad de posibilidades en esa diversificación que todos tenemos que hacer para salir adelante, ¿no? Entonces, yo quería un poco enfocar nuestra aportación dentro de un ámbito reducido. Yo pertenezco a la parte de servicios dentro de Schneider y la parte de servicios que tiene como objetivo o como cliente principal a los usuarios finales. Nosotros estamos haciendo propuestas constantemente, enlazando también con lo que comentabais, con nuevas soluciones, nuevos productos, y llevamos desde Schneider, supongo que alguna vez habéis oído un palabra que nos inventamos ya unos 10 años o más, que se llamaba EcoStruxure, que no es más que una idea, un ecosistema en el que hemos pretendido construir esta situación o este camino hacia la digitalización y hacia el tratamiento del dato como en 3 capas, ¿no? En 3 niveles. Un primer nivel en el que lo que hacemos es aportar en nuestros productos un nivel de digitalización y de conectividad que hemos llamado productos conectados y que en el entorno industrial, pues, por ejemplo, las celdas de media tensión ya vienen con elementos incorporados para distintos niveles de monitorización. Un ejemplo sería la monitorización térmica, que son unas pastillas que se colocan ya de serie en las celdas y que te van a permitir irte a una segunda capa, que es la capa que llamamos de control, donde están los softwares Schneider, los softwares de control, que nos van a permitir entender, interpretar esos datos y manejar esos datos. Y hay una tercera capa en la que, en esta arquitectura, en este ecosistema, sería la capa superior, en la que también estamos aportando soluciones, es una capa de análisis, donde tenemos todo tipo de softwares asociados, en general que les llamamos advisors, que son softwares que te permiten gestionar los datos, analizarlos y sacar conclusiones. Entonces, es un universo muy amplio y que aplica a todos los sectores, ¿no? A todos los sectores del mercado y en todos los ámbitos donde Schneider trabaja. Entonces, estamos constantemente innovando e incorporando estas nuevas tecnologías. Y como ejemplo, un poco dentro de esta estructura que os comentaba, que está en constante crecimiento y en constante innovación y, sobre todo, en constante convergencia, porque muchos de vosotros que seguramente habéis oído hablar de nuestras soluciones y nuestros programas, al principio, cuando empezamos, teníamos muchos programas para muy distintas cosas. Y este camino hacia la digitalización en la que estamos, lo que se ve claramente es una convergencia y cada vez todo va a estar más unificado, ¿no? Pero, al margen de esto, yo quería enlazar esto con la industria y con 3 patas en las que estamos muy presentes dentro de la industria.
Uno sería el mantenimiento y el mantenimiento predictivo. Nosotros podemos pasar de un correcto mantenimiento de una instalación en la que pasamos de tareas de mantenimiento preventivo, en la que se sigue un listado de tareas, a un siguiente nivel de mantenimiento condicional en el que se incorporan ya el análisis de las condiciones de la instalación y se hacen tests diagnósticos, se incorpora la diagnosis al análisis de la instalación, y aquí empieza ya ese camino hacia la digitalización. Y por encima de ese nivel del mantenimiento preventivo, también estamos en el mantenimiento predictivo con estos advisors. Por ejemplo, en la distribución eléctrica de potencia, y podría poner este ejemplo como muchos otros, tenemos un servicio que se llama Asset Advisor Predictive, que te permite recoger datos de los equipos que ya están conectados en ese universo EcoStruxure que comentaba, y dar una interpretación de esos datos con algoritmos, con inteligencia artificial, para anticiparnos a las paradas, porque lo que nos interesa es evitar esas paradas, y tener un mantenimiento inteligente nos ayuda a evitar esas paradas. Y dentro del mantenimiento, además, y en el contexto concreto que estamos ahora de escasez de materiales, una cosa que no quiero dejar de contar es que esa necesidad de evitar que tu instalación se pare, en la que vosotros como instaladores también podéis participar y dar este valor añadido a vuestros clientes, a los usuarios finales, es precisamente esta situación en la que ahora más que nunca, si tú tienes tu instalación correctamente mantenida, vas a poder absorber mejor la dificultad de los suministros de materiales, ¿no? Esta situación en la que estamos, que los plazos de entrega se han disparado, bueno, pues ahora es el momento de pensar, conseguir tener un correcto mantenimiento a todos los niveles y con esto minimizar el impacto de las posibles paradas. Otro campo del que quería hablar es el tema de las modernizaciones. Dentro también del mundo de servicios, nosotros tenemos soluciones tanto que llamamos estándar, que serían soluciones que están fabricadas en centros específicos, soluciones específicas para modernización de equipos que están obsoletos, como soluciones a medida. Digamos que hacemos una ingeniería a medida, y toda esta tarea de modernización y de renovaciones impacta directamente en la sostenibilidad. Un poco el discurso también de cara a vuestros clientes, a los usuarios finales, es que sustituir una instalación completamente, imaginémonos un centro de transformación de 10 celdas, respecto a modernizar exclusivamente los interruptores automáticos, supone un ahorro y un impacto medioambiental, unos ahorros en ese impacto medioambiental muy importante, y esto enlaza con el discurso verde y con la disponibilidad de las instalaciones. Entonces, en este momento también que hay problemas de suministro, modernizar las partes críticas de una instalación, eso es muy interesante. Y por último, que no quiero acaparar demasiado, el tema de la consultoría. Otro de los elementos dentro de las soluciones que aporta Schneider a la digitalización y al mercado es todo el universo de la consultoría. Y tenemos consultorías muy específicas, propietarias, digamos, pero muy eficaces a la hora de determinar en una instalación si la instalación está en correcto estado de uso, en una instalación, el análisis respecto a la distribución eléctrica de potencia, si está en correcto estado de uso, o qué soluciones a los problemas que se identifican son los más interesantes. Y esta es una consultoría que se llama MPS, hasta
consultorías más específicas que cada vez más, y supongo que habéis oído hablar, por ejemplo, de la consultoría de ArcFlash, cada vez más se están empezando a destacar en el mercado como una necesidad imperiosa, y esta consultoría básicamente lo que hace es identificar los riesgos de arco en una instalación que hasta ahora no se tenían demasiado en cuenta, pero que es crítico porque produce muertes. Entonces, estamos en la consultoría impactando en la continuidad de servicio de las instalaciones y sobre todo en la seguridad de manejo de las instalaciones. Y todo esto enlaza con toda esta capacidad de analizar los datos y de digitalizar las instalaciones. Bueno, y de momento yo Bueno, creo que... yo hombre, José Manuel, un poco también como contrapunto de lo que se ha comentado ahora, está claro que sobre todo estos sistemas están más introducidos en las grandes empresas, no exclusivamente, pero sí más introducidos, entre otras cosas, porque hay una normativa que obliga a ello, ¿no? La 14001 y toda una serie de la 50001, que son sistemas de gestión energético, y luego también todo lo que serían políticas de sostenibilidad a partir de empresas, si no recuerdo mal, a partir de 250 trabajadores tienen la obligación de cumplirlo, ¿no? Y además de comunicarlo, ¿no? Y además son censadas y auditadas, ¿eh? Entonces ahí esa parte está bastante bien tratada ya. Pero luego tenemos toda la inmensidad de pymes y micropymes industriales que unas más, otras menos, se han incorporado a todas estas novedades. Tú, José Manuel, ¿qué nos puedes hablar de ello? Claro, Sí. gracias. Sí. A ver, nosotros que vemos el día a día, el mostrador, los clientes cada vez tienen más curiosidad, necesidad de romper un poco el miedo, lanzarse un poco más allá, no solamente poner un analizador de energía, sino que necesitan o le han pedido la propiedad que esa energía, que esos datos los puedan ver en el móvil, ¿no? Al final, muchas veces nos encontramos que es el usuario final el que hace un poco de tractor de la tecnología. Entonces, es muy recurrente, por ejemplo, eso tan sencillo, el coger y que necesiten pues, montar un analizador de energía para que un usuario pueda ver ese dato, ¿no? Entonces, es muy sencillo, porque al final no deja de ser, Schneider, otros fabricantes tienen soluciones súper sencillas que conectas el equipo a Internet y con 4 pasos estás enlazando con el cloud y puedes de una forma muy, muy sencilla obtener ese dato, ¿no? Entonces, yo creo que falta, sobre todo, que el instalador tradicional pierda el miedo, que pregunte, formación, o sea, formación continua. O sea, nosotros, bueno, desde el Grupo Electra lo tienen muy interiorizado. Estamos haciendo mensualmente webinars de todo tipo, desde vehículo eléctrico, industria 4.0, ciberseguridad, que esto no hay que olvidarlo, cada vez hay más equipos conectados. Nos olvidamos incluso muchas veces de cosas tan básicas como cambiar las contraseñas a los routers. O sea, la de veces que habré ido a una instalación que he necesitado conectarme y el propio usuario, el cliente final, no sabe ni la contraseña. Al final pruebas admin o 1234 y entras. O sea, ese chip nos lo tenemos que ir cambiando, tenemos que empezar a ir, por lo menos las cosas más básicas, ir solucionándolos. Entonces, sobre todo, y creo que lo hemos dicho muchas veces en la sesión de antes también, hacemos hincapié en que la formación continua es fundamental. Muy bien. Y yo un poco para terminar, porque vamos ya, el tiempo va muy rápido, ¿no? Pero y hay mucho, el tema daría para mucho, pero el tema de la gestión del dato también nos permite visualizar aquellos equipos que quedan obsoletos. Estaría todo el tema del retrofit, que sería toda la actualización de los propios elementos productivos, ¿no? De las máquinas, los motores, etcétera, que evidentemente tienen sobreconsumos, contingencias mecánicas, contingencias de todo tipo, ¿no? ¿Cómo lo veis esto? ¿Hay mucho por hacer en todo ello? ¿El dato nos aporta esta visibilidad que nos permite facilitar nuestra actuación para poder actualizar de alguna manera los elementos productivos? Os lo lanzo a los 4. Sí. A ver, evidentemente, la digitalización está
dando a conocer pues, muchos errores. O sea, cuando empezamos a digitalizar una fábrica y empezamos a leer sensores, nos podemos llegar a encontrar que gran parte de esos equipos están funcionando mal, no están funcionando en rango. Entonces, todo esto nos está ayudando a que el mantenimiento predictivo y evitar problemas futuros se agilicen de una forma brutal. O sea, al final es tener el conocimiento, no esperar a que falle para sustituir un sensor, sino que tú puedes establecer unos valores de funcionamiento normales y enseguida que se vaya un poco, pues te vas a dar el aviso, vas a tener tienes el control directamente. Ya no solamente que haya una parada, sino el rendimiento energético, ¿no? Claro, sí. A nivel de eficiencia energética tiene muchísimo impacto. Sí. Y otra cosa que es el tema de la inteligencia, de la realidad aumentada, y parece que sea ciencia ficción, pero desde luego tiene muchas aplicaciones, porque en todos los sectores se aplica, y cómo no en el nuestro, ¿no? Pero yo, por ejemplo, a veces pues hablo con instaladores, con vosotros, y veo que hay modelos de negocio que aparecen, que es que antes venía un japonés, montaba una máquina, no sé, una fresadora, cualquier sistema automatizado, desde Japón o desde Alemania, y para de alguna manera corregir un defecto tenía que venir un técnico de Alemania o de Japón. ¿Qué coste tiene eso? Ahora mismo, con la realidad aumentada, a lo mejor puedes tener el soporte de Japón o de Alemania desde tu propia pantalla y tú actúas sobre ello, ¿no? Lo tiene, sí. ¿Aparecen estas cosas? Sí, y además eso tiene muchas más ventajas de las que podemos ver a simple vista. No hace falta estar perfectísimamente formado en una materia para poder acceder a una máquina, porque accede el otro, el remoto. Te dan ese soporte, como pasa en cirugía. Exacto, es lo mismo. En Ford están utilizando desde hace años para montaje de cableado las gafas de realidad virtual. Tienen sus paneles con sus marcas en eso y con las gafas simplemente tienen que ir cogiendo lo que le dice el sistema que tiene que coger y ponerlo. Y si se equivoca, lo rectifica. No es de ciencia ficción. No es de ciencia ficción, es tecnología que se está utilizando ya hace años. Y quizás al principio impresiona un poco, pero luego es más sencillo de lo que parece, ¿no? Por supuesto que sí. Supuesto que sí. No sé, bueno, si queréis comentar algo más. Esto lo que aporta es facilidad a la hora del manejo de las instalaciones, ¿no? Y en la realidad virtual puedes incluso utilizarla, se está utilizando como una herramienta formativa, es decir, que tú tienes ahí todos los procedimientos, desde cambiar una válvula en una instalación y una persona con un nivel de formación no de alto nivel puede acceder a este tipo de tareas, supervisadas o no, a medida que vaya evolucionando la calidad de la información, pero tienes la posibilidad de tener todos los pasos que haces en una tarea de mantenimiento o en una tarea de modernización o en cualquier otro tipo de tarea. No solo es un gestor, digamos, documental de tu instalación, sino que te aporta mucho más en cuanto a formación y a utilización de la planta, ¿no? Yo para llevar esto a la práctica, nosotros ahora en la escuela que tenemos, el centro de formación de FEMEVAL, muy cerca aquí en Alacuas, hemos ampliado las aulas, las hemos modernizado, en parte con equipos vuestros, y a lo mejor sería importante un día ver pues, aplicaciones de un sistema de realidad aumentada a nivel de mantenimiento preventivo y tal. Os invito, y de alguna manera, si os parece interesante, lo podemos hablar en otro día y lo organizamos. Para llevar esto a la práctica, porque es aquello que hagamos que las cosas pasen, no que solamente las contemos. Además, Muy bien. Creo que es la mejor forma de que los chavales salgan, los chavales y no tan chavales, porque pueden ir todo el mundo, y que vean la tecnología, porque al final viéndolas cómo se van a imaginar dónde van a poderla implantar. Schneider, sin ir más lejos, tiene un sistema que es súper sencillo. O sea, que al principio puedes imaginarte que puede ser algo complicado de poner en marcha y sin ir más lejos. Yo sé que esta mesa hemos tocado el tema más transversal en la primera y aquí hablábamos del contexto industrial más, pero al final toda esta inteligencia, de alguna forma el Big Data, el IoT y tal, se traslada al edificio y el edificio, claro, cada vez podemos controlar más datos, se sofistica más porque también cada vez hay más funcionalidades
dentro del propio edificio. Hemos hablado de aerotermia, hemos hablado de fotovoltaica. Al final no deja de ser en sí mismo una fábrica, donde se hacen una serie de cosas, ¿no? No sé cómo lo veis. Los sistemas BMS, en fin, todo esto, que al final las empresas que se especializan en el ámbito industrial luego también tienen la ventaja de poder repercutirlo en ese ámbito, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí, es así, Juanjo. O sea, nosotros en el ámbito industrial vemos muchas de las aplicaciones que tocamos día a día que se puede perfectamente, llevar a lo que es al tema terciario, ¿no? o residencial, ¿no? Un poquito más simple, ¿no? Porque al final el tema residencial no necesitas tantas señales, tanta información, pero que sí que puedes trasladar cierto valor, ¿no? Que Sí, sacas y en el terciario, por ejemplo, ahí hay muchísimo campo, en el terciario. muchísimo, o sea, hay muchísimo, sí. No sé. Enlazando con lo que decías de los sistemas BMS, que estarían en esta segunda capa, ¿no? Pues vemos en el control de clima, por ejemplo, el análisis de la capa superior, los advisors que nosotros proponemos, te dan una información respecto a los datos que te pueden hacer cambiar completamente la visión de tu instalación. Y ocurren situaciones de consignas que el BMS las tienes declaradas de una determinada manera y en la parte advisor ves posibles ahorros y puedes llegar a encontrar situaciones de contradicciones que cuando vas físicamente a localizar una de las alarmas que te ha podido dar el sistema, encontrar un problema que no tenías localizado y que tiene un impacto en consumos energéticos impresionante, ¿no? Entonces, al final es esta inteligencia, esta capa superior en la que tenemos que entrar, la que nos va a permitir optimizar nuestras instalaciones siempre. Y otra cosa para terminar, otra oportunidad que veo es la telegestión. Permite, a lo mejor, es una defensa para el instalador en el sentido de que yo veo que muchas industrias tienen su propio equipo de mantenimiento dentro de su propia estructura, eso tiene un coste fijo, pero a lo mejor lo necesitan para la inmediatez, el tema de solucionar el problema de forma inmediata. Quizás esa telegestión o esas herramientas nos permiten poder nosotros desde nuestra oficina o desde nuestro taller poder corregir esos defectos y descargar a esa empresa de ese coste fijo, ¿no? ¿Lo estáis viendo? Porque veo que, fíjate, los propios institutos de enseñanza secundaria, los chavales salen preparados, mecatrónica, este tipo de cosas, y ¡boom!, se van al departamento de mantenimiento de la FOR y lo que queremos es que también vengan a trabajar a nuestras empresas, con lo cual nuestras empresas tienen que estar dentro de ese negocio para que estos chavales también se desarrollen, ¿no? Es un poco aquello. Bueno, no sé, yo creo que tenemos 5 minutillos o si queréis hacer alguna pregunta, el público a nuestros expertos, apurando un poco el tiempo, pero tenemos esos 5 minutos para que las podáis hacer. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Sí? Sí. Has explicado aquí las bonanzas de todo lo que supone todas las posibilidades de medir, de controlar, de que el instalador tiene que perder el miedo, pero realmente yo donde veo el reto de implantar todo esto es en el cliente final. Al final, si no se le convence de que eso es bueno, de poco sirve lo demás. O sea, yo creo que ahí el reto está en que el cliente final asuma y crea realmente en que eso es bueno, y eso está claro. Y muchas veces a lo mejor tampoco es que no lo crea, sino que a lo mejor no tiene claro el coste que eso supone, el mantenimiento que eso supone. Entonces, yo creo que eso también habría que decir algo de eso, porque lo vendéis todo muy bien y está muy bien, y es así, y lo habéis dicho correctamente, pero luego yo creo que la realidad es otra, ¿no? Siempre cuando te encuentras con el día a día, si esto vas a un cliente final, pues posiblemente el cliente ponga más de una pega, ¿no? Y yo creo que ahí no sé cómo salvar ese obstáculo, ¿no? Está claro que el instalador es una parte fundamental, pero no sé si los fabricantes y los que estáis implantando este producto al final también tendréis que echar una mano en ese aspecto. Sí, bueno, yo respondiendo desde el punto de vista de fabricante, yo creo que todos los actores del mercado
podemos influir, pero nosotros en particular, evidentemente, y desde mi área, el área de servicios, que está más enfocada también al trabajo con los usuarios finales, ese nivel de concienciación, yo sí que estoy notando un cambio. Es decir, nosotros estamos encima, estamos aportando estas soluciones y en el sentido de que la digitalización es imparable y que quien no se suba a la digitalización se va a quedar atrás, yo creo que esa conciencia la tenemos muy claramente los instaladores, pero también la tienen los usuarios finales. Entonces, contad con nosotros para esa tarea porque es que ya la estamos haciendo. Yo aquí te diría, fíjate que a nivel ya no solamente el usuario final industrial, sino todos, estos 2 años de pandemia nos han permitido perderle el miedo a cierta digitalización. Vamos a dejar en una primera capa, ¿eh? Y yo diría que un poco también es que ahora tenemos elementos que nos permiten visualizar cosas de forma muy intuitiva. Tú comentabas esto del constructor y tal, que al final con gamas de colores, puntos de calor, tal, al final tenemos herramientas que permiten interpretar los datos de una forma más sencilla. Y que en cualquier proyecto no hay que venderlo todo el primer día. A veces hay que hacerlo de forma escalada. Y que haciendo una primera prueba que genere confianza, que los datos nos tienen que ayudar a esa confianza, venderle a la segunda fase y la tercera, porque cada una de esas fases se retroalimenta a la siguiente. Al final, no sé, es mi opinión, ¿eh? No sé. Un proyecto de eficiencia energética, mejoras de eficiencia energética, es escalable. Es aquello de decir, oye, hay un potencial de ahorro de 35%, pero hay que hacer toda una serie de inversiones. Vamos a hacer primero lo que más, a corto plazo, lo que tenga más peso y luego ya iremos haciendo. No sé, yo creo que al final es esto. Ir entrando en la confianza del cliente poco a poco, demostrándole nuestra capacidad. En otros ámbitos también, ¿eh? Pero yo creo, un poco respondiendo a lo que dices, que es cierto lo que tú dices, que a veces que lo que está claro el primer que paso es lo que más no cuesta. es lo mismo un cliente grande, un cliente de una fábrica grande, que un cliente pequeño o mediano. O sea, eso el cliente es distinto en cada caso, pero sí, lo que acabas de decir también es verdad. Pero vamos, en general yo creo que el cliente, sobre todo el pequeño o el mediano, es el que más complicado está. Es aquello de hay que aplicar la estrategia. Es que somos empresarios. Un ejemplo de esta progresividad puede ser, y es un tema que creo que no hemos tocado, es el gemelo digital. El gemelo digital es un camino, del que puedes entrar en una industria, una gran industria que ya tenga un nivel de conectividad de sus equipos y hacer propuestas de alto nivel. Pero lo que nosotros nos estamos encontrando en el mercado y nosotros estamos partiendo con esa progresividad es a partir de la base, la digitalización de los esquemas unifilares. Empezamos con digitalizar los esquemas unifilares para a partir de ahí, con un software que hemos incorporado a la empresa, a partir de ahí entrar en el mundo de los cálculos eléctricos y a partir de ahí ir creciendo hacia el análisis predictivos, análisis de cargas y al final darle, una vez más, la capacidad de tomar decisiones a los clientes, a los utilizadores de las plantas en función de datos, en función de información. Pero no puedes empezar porque en la industria nos encontramos muchas veces este caso, ¿no? Esquemas unifilares en papel, con cantidad de errores, llenos de tachones y grandes industrias, ¿eh? Nos sorprendería las cosas que se ven por ahí. Bueno, o seguramente las habéis visto porque las padecéis, ¿no? Entonces, estamos proponiendo precisamente ir paso a paso. Primero te digitalizo los esquemas unifilares, tienes tu instalación actualizada y además con un software que te va a permitir constantemente mantenerla ya permanentemente actualizada, con información muy superior, un nivel de información muy superior a la que te puede dar un AutoCAD, en la que puede haber errores, ¿no? Con softwares específicos que toman datos de la realidad de los fabricantes y a partir de ahí ya crecer hacia estos niveles de análisis que te van a permitir un control total, ¿no? Al final generas ingresos remanentes, ¿no? Con todo esto, que es interesante. Pues señores, señoras y señores, no hay tiempo para más. Tenemos que ahora la comida y
Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención e interés y muchísimas gracias a vosotros por haber aportado toda vuestra experiencia. Gracias.